preciso para hablar del tema. Precisamente estamos continuando con nuestra formación a través de unas herramientas que son la web, del Internet de las cosas, la industria 4.0, que será uno de los tópicos importantes en este congreso, y todo esto está alineado a eso. Realmente la industria 4.0 es el Internet de las cosas, que podamos tener la información en cualquier momento, desde cualquier lugar, para poder ¿qué? Tomar decisiones, administrar nuestros recursos, gestionar nuestros activos. Lo que, como dicen, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora, no se gestiona. Entonces, debemos de tener todos los datos a la mano y siempre disponibles para poder tener un buen análisis de nuestras máquinas. Y en este momento que hablamos específicamente de las turbomáquinas, cuando estamos hablando que la gran mayoría de las personas se encuentran en sus casas, y que para poder seguir desarrollando sus actividades normales, el suministro de la energía eléctrica es uno de los parámetros fundamentales en nuestro día a día para hacer el teletrabajo, para que los hijos puedan seguir yendo al colegio, para que nosotros podamos seguir nuestros estudios universitarios o de posgrado. Pues el suministro de energía eléctrica es fundamental. Entonces, realmente depender todavía de que tengamos que alguien tenga que desplazarse a nuestra planta, alguien tenga que revisar nuestra planta, y que adicionalmente nos dará solo unas fotografías de ese instante, pero lo que pasó hacia atrás o lo que pasará después no lo podemos saber. Pues son cosas que, digamos, ahorita se vuelven más indispensables, es información que es más crítica para nosotros tenerla a la mano. Es el caso, por ejemplo, nosotros ahorita que les comentaba, no nos podemos desplazar a otros países, pero tenemos instalados, como les decía ahorita, proyectos que están orientados a la industria 4.0, pues yo desde acá, desde mi oficina o desde mi casa, puedo ingresar a ver qué está sucediendo con la máquina en cualquier momento y puedo emitir un diagnóstico en cualquier momento y salvaguardar la integridad del equipo, que es finalmente lo que buscamos con todas estas estrategias. Entonces, ahora digamos que hablando un poco de esto de los sistemas de monitoreo, ¿de qué se compone o cuáles deben de ser los parámetros? Que es otra de las cosas que nos encontramos mucho, y es saber realmente qué voy a medir para que con eso pueda hacer un diagnóstico efectivo. Entonces, estamos hablando específicamente de turbomáquinas, máquinas que normalmente están montadas sobre cojinetes planos, máquinas que precisamente están montadas sobre estos equipos, sobre cojinetes planos, porque tienen una mayor capacidad de carga, porque tienen unos menores coeficientes de fricción, no solo por sus materiales, sino adicionalmente por la cuña de aceite que se forma. Entonces ahí tenemos, digamos que una gran diferencia. ¿Y por qué voy a tocar este tema de los sensores o de la selección de los sensores para un sistema adecuado de monitoreo? Porque no es solo que monitoreemos en línea, no es solo que monitoreemos en tiempo real, sino que también tengamos los datos acertados para poder hacer un diagnóstico confiable y saber realmente cómo está operando nuestra máquina. Entonces, como les decía, en términos de turbinas, normalmente nos vamos a encontrar con cojinetes, que no es lo mismo que monitorear vibraciones en unos rodamientos. Entonces, vamos a hablar específicamente en este caso de las vibraciones, que no quiere decir, y ahorita lo vamos a hablar, que puede ser integrado con otras cosas, como variables operativas, como temperatura y como condición del aceite, que todos son fundamentales para hacer un diagnóstico, y era lo que hablábamos al inicio, poder integrar todas esas técnicas que tengo disponibles para hacer un diagnóstico completo de todo el entorno de mi turbomáquina. El tema de las turbinas a vapor, el comportamiento térmico, la dilatación es fundamental para hacer un diagnóstico y va a determinar en gran medida cuál es el comportamiento dinámico de la máquina. Entonces, centrándonos un poco en las vibraciones, porque ahí es donde de pronto a veces debemos de tener un muy buen criterio de selección de los sensores y cómo vamos a armar nuestro sistema de monitoreo para tener una información confiable. Primero, ¿qué es lo que deseamos medir? Entonces, cuando tenemos cojinetes planos, realmente vamos a tener una disipación de la energía a raíz de la cuña de aceite entre lo que pasa al interior en el eje y lo que pasa externamente en el soporte del cojinete. A diferencia de los rodamientos, donde el eje básicamente gira de manera solidaria con la pista interna o con la pista externa, y la transmisión de energía que tenemos es muy buena, entonces lo que vamos a captar con sensores sobre carcasa es buenísimo, pero en máquinas montadas sobre cojinetes no. Entonces aquí les pongo un ejemplo, que son los 3 tipos de sensores que nosotros vamos a poder utilizar en la configuración de un sistema de monitoreo, que podemos tener sensores de desplazamiento, sensores de proximidad, sensores sísmicos o acelerómetros.
En vibraciones nosotros básicamente vamos a poder medir tres parámetros físicos que son desplazamiento, velocidad y aceleración. De ahí digamos que salen otros parámetros que son, digamos que son generados a través de algoritmos electrónicos que podemos sacarnos, pero que salen de estos tres básicos: desplazamiento, velocidad y aceleración. Ese es nuestro punto de partida para hacer un análisis. Pero también debo poder discriminar cuál voy a usar para cada problema. Entonces, en nuestras turbinas, como les decía, tenemos cojinetes, tenemos el eje que básicamente flota sobre una cuña de aceite y ahí genera su órbita o su giro. Entonces, lo que necesitamos saber, o qué es lo que necesitamos proteger, que el eje nunca se estrelle, porque estamos hablando de metrologías muy finas, ni contra el cojinete, ni el rotor contra sus estadios o contra los alaves estáticos. Entonces, digamos que todo es lo que nosotros estamos buscando, una metrología fina, y que la máquina nunca vaya a sufrir en su integridad. Entonces, para eso utilizamos sensores de proximidad. Que los sensores de proximidad, ¿qué hacen? Es que se instalan en una parte estática y voy a ver todo el tiempo cómo está girando, cómo se está comportando el desplazamiento de mi eje durante su rotación. Y que en ningún instante, por un desplazamiento excesivo, se vaya a chocar o se vaya a estrellar contra el cojinete o el rotor contra la máquina. Entonces, ese es fundamental. Y es fundamental para el diagnóstico de la gran parte de las patologías de falla que vamos a tener en una turbomáquina. Descompensación del rotor, amortiguación dinámica en el paso por la velocidad crítica, buena formación de la cuña de aceite, desalineación, holguras. Realmente va a ser los sensores de proximidad los que me van a dar más información. Esos sensores de proximidad lo único que tienen la posibilidad de medir es desplazamiento. Luego vienen los sensores sísmicos que adicionalmente van a poder medir velocidad de la vibración y el desplazamiento. Son muy usados en las centrales hidráulicas, especialmente en el accionamiento de las compuertas y todo esto, donde quiero medir también condiciones como de tubería, de compuertas que pueden incidir en la vibración y en la integridad de mi máquina. Entonces, esto es adicionalmente, en realidad ya el sísmico lo que hace es un sensor que mide vibración absoluta de un cuerpo, que puede ser sobre los rodamientos, cojinetes, o en este caso de tuberías con puertas, que puedo montar, son de fácil montaje, que pueden ser roscados o pueden ser con una base imantada, y ya voy a poder medir velocidad y desplazamiento. Y por último vienen los acelerómetros. Los acelerómetros van a permitir que tengamos un mayor rango de frecuencia de evaluación, y entonces vamos a poder medir otros sistemas que me generan fricción. Básicamente la fricción es la que la vamos a ver en altas frecuencias. Entonces, por eso también es importante evaluar nuestros rodamientos, nuestros cojinetes, donde podemos tener condiciones de fricción, y nuestras cajas o nuestros sistemas de transmisión. Gran parte de las turbomáquinas utilizan cajas reductoras en su configuración, y los sensores acelerómetros son los ideales para detectar problemas en el sistema de transmisión, desalineación, problemas de backlash, desgaste en dientes, sobrecarga en dientes, fisura en dientes. Todo ese tipo de cosas las vamos a poder ver con acelerómetros a través de su primer parámetro que mide, que es la aceleración, que como tal es la fuerza de la vibración, y la vemos en alta frecuencia. Entonces, ya con el acelerómetro vamos a poder ver aceleración, velocidad y desplazamiento. Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta y que es importantísimo para el diagnóstico de vibraciones. El desplazamiento que miden los sensores de velocidad, los sísmicos y los sensores acelerómetros no es el mismo, ni es comparable con el desplazamiento que miden los sensores de proximidad. Y es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos paramos frente a la máquina para hacer un diagnóstico o para seleccionar un sistema de monitoreo limpio. Es lo primero que debemos de tener en cuenta. No es lo mismo, no es comparable, porque como hablábamos, los sensores sísmicos y acelerómetros miden vibración absoluta, son instalados sobre la carcasa de los equipos, y los sensores de proximidad miden vibración relativa, el movimiento como tal del eje. Entonces, ahí partimos de ese punto para armar nuestra configuración y hacer un diagnóstico de nuestra máquina. Entonces, como les decía, con los sensores de proximidad o de no contacto, medimos el movimiento relativo entre su punta y el eje. Es útil cuando muy poca vibración del eje es transmitida a la carcasa, en el caso de los cojinetes planos, y requiere una instalación permanente. A veces se pueden hacer instalaciones, digamos, provisionales para hacer un diagnóstico, pero no es lo ideal. Por lo mismo que hablábamos ahorita de la curva de la bañera. La idea es que nosotros no tengamos una foto,
La idea es que nosotros tengamos la tendencia completa de cómo opera nuestra máquina bajo cualquier condición operativa y podamos detectar cualquier cambio a tiempo. Entonces, como ustedes pueden ver acá, aquí les estoy mostrando el cojinete, el acoplado de un generador, es un generador de 35 megavatios. Y lo que pueden ver ustedes aquí en dirección diagonal, X y Y, son los sensores de proximidad que están midiendo el desplazamiento del eje. Y luego tenemos los sensores acelerómetros, que son sensores utilizados para medir niveles de vibración en carcasa y alojamientos de cojinetes. Son de muy fácil instalación porque se pueden montar roscados o con bases magnéticas, y que estos sí pueden ser instalados tanto de manera permanente en un sistema de monitoreo o para medición con equipo portátil. Si yo quiero obtener mayor información de mi máquina, y es una máquina muy crítica para mí, y más en una condición como la que estamos viviendo actualmente, pues tenerlos en un sistema de monitoreo permanente es lo ideal. Si no, al menos hacer el ruteo, lo que decimos las rutas de inspección, con un equipo portátil. En este caso, de la foto que les mostraba en la diapositiva anterior, aquí también lo pueden ver, tenemos tanto sensores de proximidad en el cojinete como acelerómetros. Este es el montaje ideal. Realmente es donde voy a tener toda la información de mi máquina. Voy a tener a niveles de baja frecuencia cómo se desplaza el eje, y a niveles de alta frecuencia, donde tiene que ver todo lo que está asociado a fricción, también lo voy a poder ver. Y también voy a poder ver la evaluación total del conjunto. ¿Por qué? Nos ha pasado, y en algunos casos de experiencia, que en el tema del diagnóstico o del sistema de protección nos muestra que internamente el rotor se está moviendo mucho. Digamos, vamos a hablar que un sistema o en una turbina podemos tener un nivel aproximado de 75 micras de desplazamiento pico-pico de nivel de alarma, 75 micras. O sea, estamos hablando del espesor de un cabello básicamente. Entonces, 75 micras de desplazamiento máximo. Eso es lo que tenemos internamente. Pero también, si ustedes ven, los sensores de proximidad están instalados sobre la carcasa de la máquina. O sea, que la carcasa de la máquina esté dentro de niveles aceptables de vibración también es fundamental para que la medición de los sensores de proximidad sea confiable. Pero a veces nos hemos encontrado que por temas de montaje, de soltura, de problemas en la base civil, es realmente el soporte el que vibra. Entonces, la medición de los sensores de vibración relativa no es confiable porque ellos se están moviendo todo el tiempo, y realmente, entonces, el montaje de los sensores de proximidad depende en gran medida de dónde los instale y que la carcasa tampoco esté vibrando. Entonces, por eso esta configuración es la ideal, tener tanto sensores de proximidad como sensores sobre carcasa cuando estamos hablando de turbomáquinas, de máquinas montadas sobre cojinetes. ¿Qué vamos a ver con los sensores de proximidad? Con los sensores de proximidad vamos a ver vibraciones relativas y vamos a poder tener gráficas óptimas para el diagnóstico de diferentes patologías de falla en nuestra máquina. Ustedes pueden ver aquí en una fotografía, en la esquina inferior derecha, donde vemos un analizador multicanal y se está extrayendo la información del sistema de protección, que aquí es donde llegan la señal de los sensores de proximidad que están instalados permanentemente en la máquina, y lo que hacemos es sacar los voltajes y generar todas estas gráficas que estamos hablando acá. Espectros, formas de onda, órbitas, diagramas Bode para ver cómo pasa el rotor por la velocidad crítica, posición centro-eje, cómo se posiciona el rotor desde su condición de reposo, formación de la cuña de aceite, la curva de arranque, sincronización y generación de energía, ver todo ese tipo de parámetros, espectro completo para ver qué vibraciones están en sentido del giro, o sea, que no me generan fricción, y qué vibraciones están en sentido en contra del giro, que me genera una restricción al giro. Entonces, todo este tipo de herramientas son fundamentales para hacer un diagnóstico, pero lo que normalmente nos encontramos en la industria es que lo único que tenemos es protección, es decir, un nivel global, como hablamos ahorita, de desplazamiento o de vibración, que lo llevamos a un sistema de control. Simplemente, si pasamos un nivel de alarma establecido, la máquina se dispara, pero no podemos saber qué sucedió. Entonces, lo que se hace a veces es que, digamos que ya dentro de un plan de mantenimiento, decimos, no, antes de cada parada de mantenimiento, en cada arranque, vamos a instalar provisionalmente un equipo multicanal como el que ven en la foto, vamos a extraer de esas señales todas las gráficas, pero lo mismo, ahí ya no tenemos una foto, sino que tenemos un video, pero no estamos monitoreando todo el tiempo. Entonces, digamos que nosotros hicimos el monitoreo hoy, perfecto, las condiciones están dentro de
rango, desconectamos el equipo, 15 días después tuvimos un problema de calidad de vapor, hubo incrustaciones en el rotor y el rotor se descompensó. Y eso no lo pudimos monitorear en tiempo real, ni realmente supimos cuáles fueron las frecuencias que generaron la vibración de la máquina, y la máquina se disparó, se salió de línea. Ahorita intento arrancarla y por los niveles de vibración no permite que llegue a la condición normal de la máquina. Entonces, pero no tenemos un registro antes de cuáles fueron las consecuencias, de qué medida tengo que tomar. ¿Vale la pena que ahora la máquina? ¿Debo hacer una limpieza del rotor? ¿Debo verificar la alineación? ¿Qué condiciones? ¿Esta condición me generó alguna repercusión en la alineación de la máquina? ¿Me generó algún roce en los cojinetes? No lo sabemos. Entonces, para eso sirven los sistemas de monitoreo en línea, que ya no solo es protección, sino que puedo monitorear en línea. Y estas son algunas de las gráficas de las que les nombraba ahorita. Tendencia, formas de onda, espectros, diagrama polar y UD, espectros versus RPM. Todas estas herramientas al final, y las vamos a ver con más detalle para qué sirve cada una en la charla, aquí solo las voy a nombrar, al final me van a servir para hacer un diagnóstico completo y correlacionándola con otros parámetros como temperatura y condición de aceite, de saber qué es lo que está pasando en mi máquina y poder tomar decisiones y gestionar mis activos, que finalmente para eso es que sirven todas estas metodologías. Y la otra son las mediciones de vibraciones absolutas, que la vamos a medir con sensores acelerómetros, normalmente, como lo hablábamos ahorita, que tenemos dos opciones. Como vemos en la fotografía, hacerlo con un equipo portátil o también hacer una instalación permanente y anclarlo a nuestro sistema de monitoreo. De protección, perdón, donde también tenemos dos opciones, que simplemente llevemos un valor de vibración, por ejemplo, la máquina está vibrando 2 milímetros por segundo, entonces, que no, si te pasas de 3, genérame una alarma, y si te pasas de 4, dispárame la máquina, por ejemplo. Pero no sé qué generó que se incrementara a ese 3 milímetros por segundo y a ese 4 milímetros por segundo. Entonces ahí tenemos exactamente el mismo escenario. Con los sensores acelerómetros sí solo vamos a poder graficar tendencias, espectros, formas de onda, y vamos a poder tener fase, que al final la vibración que es un parámetro físico, es un vector que tiene una dirección y una amplitud. Entonces eso es la fase, la dirección de la vibración, básicamente. Y nos sirve, es muy efectiva para detectar, sobre todo cuando tenemos o definir o descartar, por ejemplo, un problema de eje doblado, de una desalineación entre ejes que podemos tener en nuestros equipos, en nuestras turbomáquinas, especialmente cuando no han tenido un buen procedimiento de preservación, que podemos también detectar temas de soltura mecánica. Perdón, aquí estoy viendo un mensaje. Buenos días, María. ¿Y los costos de instalación dependen del equipo? Claro, mira, aquí hay algo muy importante y no lo toqué al inicio, y tú acabas de decir algo importantísimo. Todas, digamos que las estrategias que nosotros implementemos en la parte de gestión de mantenimiento y en la gestión de nuestros activos dependen de varios factores. ¿Dónde estemos ubicados geográficamente? ¿Cuál es la condición cultural en cuanto a la gestión de mantenimiento que tenemos al interior de nuestra organización? ¿Cuál es la capacidad de inversión que tenemos en nuestra organización para llevar a esto? Y asimismo emitir soluciones. Y por eso digamos que ahorita yo hablaba de todo este tipo de cosas, porque realmente nosotros podemos llegar a muchas configuraciones y en parte digamos que eso es también a lo que yo personalmente me dedico en el tema de confiabilidad de turbomáquinas, y es buscar soluciones que se adapten a esas condiciones que acabo de nombrar. Realmente, ¿cómo podemos llevar una solución que con ciertas señales tengamos las señales acertadas para poder tener un entorno de nuestra máquina y tomar decisiones a tiempo? Y hay otra cosa que tú dices también, y es que ahorita hemos avanzado muchísimo en términos de tecnología. Realmente los sistemas de monitoreo cada vez son más, digamos, competitivos, porque hay más marcas y porque hay más oferta en el mercado. Entonces eso también hace que tengamos unas mejores soluciones para nuestros equipos. Y donde también tenemos que, digamos, fijarnos es la solución que vamos a tener en cuanto a monitoreo, que era lo que yo te decía ahorita. Yo creo que ahí es donde está el éxito de todo esto, que no, que digamos, a estas alturas del partido, por decirlo así, solo tener una señal que me dispare la máquina, pues ya no es suficiente, sino también saber qué lo está generando. Por ejemplo, les voy a comentar sobre una herramienta que ahorita estamos usando,
y es el tema de diagnóstico organizado de vibraciones, indicadores de falla. Porque en esto ya hay muchas, digamos que hay diferentes herramientas de hacerlo. Está la inteligencia artificial, están los algoritmos organizados, hay diferentes maneras de hacerlo. Pero, por ejemplo, yo les acabo de decir a ustedes ahorita, y nombré muchos datos al azar, decía, no, que la máquina vibra 2 milímetros por segundo. ¿Pero eso es mucho o es poquito? ¿Eso al operador le dice algo? ¿O el de confiabilidad es el único que puede interpretar ese dato? ¿O mi proveedor, que es el que viene y me hace las mediciones, que es mi experto en vibraciones, es el único que interpreta este dato? Y si aquí se suben los niveles de vibración, ninguno sabemos cómo interpretar qué es lo que está sucediendo. Entonces hacíamos un análisis y decíamos, bueno, ¿para qué es el análisis de vibraciones? Para saber unos niveles de vibración, bueno, ¿en qué valores estamos? O para definir si existen patologías de falla o no en nuestra máquina y determinar un plan de acción de acuerdo a esa patología de falla. Entonces de ahí determinamos algo que es el diagnóstico organizado a través de unos algoritmos donde hacemos patrones de los espectros. Entonces, cuando ya tenemos un patrón de los espectros de vibración y le decimos a mi sistema de monitoreo, oiga, es que estas son las condiciones bajo las cuales yo considero que mi máquina está en una operación normal, y estas son las condiciones donde, por ejemplo, yo considero que la máquina está desbalanceada o está desalineada. Y estas son las condiciones donde considero que es un desbalanceo aceptable, y estas son las donde yo considero que es una condición ya inaceptable. Generamos unos indicadores de fallas, de lo que ya me van a decir es, oiga, de acuerdo a los espectros, de acuerdo a los niveles, de acuerdo a la tendencia, de acuerdo a la correlación de todos esos valores que tenemos en el sistema de monitoreo de nuestro rotor, de nuestra turbina, decimos que el desbalanceo de tu máquina está, por ejemplo, en un 60%, el indicador de falla. Pues yo ya sé que por lo menos para mi próxima parada programada tengo sí o sí que destapar mi máquina, tengo que bajar mi rotor, tengo que someterlo a una limpieza por sandblasting, glass blasting, ice blasting. Ya digamos que hay diferentes tecnologías, claro está que hay unas que son mejores que otras, más óptimas que otras, y luego tendré que someterlo a un procedimiento de compensación en banco y garantizar que mi máquina quede dentro de valores aceptables. Entonces, digamos que ya tener esos indicadores me dan una idea en tiempo real de qué es lo que está sucediendo. Porque es que hay otra cosa y hay otra consecuencia de tener todas esas herramientas que hablábamos ahorita. Sistemas de monitoramiento en línea. Por ejemplo, si yo le pongo sistemas de monitoramiento en línea a gran parte de mis equipos en mi industria, en mi planta, voy a tener un sinnúmero de información que quién va a sentarse todo el tiempo en un computador a estar revisando qué pasa todo el tiempo con esos espectros. Es imposible que alguien realmente pueda estar todo el tiempo monitoreando esos valores o esos niveles o esas tendencias, todo esto. Entonces vienen herramientas de ayuda, y ahí es donde tenemos que fijarnos: emisión de correos automáticos, los indicadores de fallas, diagnósticos organizados, que realmente hasta el que no sepa nada de vibraciones entienda lo que le está diciendo el sistema de monitoreo y pueda comunicarlo de manera asertiva y puedan tomar decisiones a tiempo, porque para eso es toda esta gestión. El tema, digamos que se nos viene un gran reto, y por eso ahorita está todo el tema de Big Data y todo ese tipo de cosas, es precisamente condensar la información, convertirla en datos que nosotros podamos interpretar a tiempo y tomar decisiones, porque para eso es todo eso, para tomar decisiones. Aquí me están escribiendo, voy a tomar un momento para leer y poderles contestar. Buenos días, María. ¿Podrías darnos un ejemplo claro para mostrar la diferencia entre vibración absoluta y relativa y cuáles son los sensores, ya sean los sísmicos y proximidad, a diferencia con los acelerómetros que realizan este tipo de vibraciones? Claro que sí. Déjame, ya voy a buscar aquí, mientras les estoy compartiendo pantalla, un ejemplo claro de equipos que están monitoreados con acelerómetros y equipos que están monitoreados con sensores de proximidad para que veamos la diferencia. Para las turbomáquinas, ¿cuáles son las tolerancias permisibles tanto para el alineamiento y el balanceo? Y listo. Entonces, ahorita, al final de la charla, vamos a ver un tema de unas normas que yo condensé así y que en el Congreso las vamos a entregar junto con el material de estudio, estas normas, y son las normas que me establecen cuáles son los niveles permisibles tanto de vibración relativa,
de vibración absoluta y de balanceo para nuestras máquinas. En el término de alineación sí hay un tema muy particular y ya digamos que no lo tenemos bajo una norma. ¿Por qué? Y en la charla lo vamos a ver mucho más al detalle y son las condiciones que yo debo de tener en cuenta para el alineamiento de una turbomáquina. Vamos a hablar específicamente de las turbinas térmicas. En los turbogrupos térmicos tenemos dilataciones que lo que hacen es que nuestras máquinas en realidad deben de arrancar en una condición de desalineación para que cuando dilaten por la temperatura se alineen automáticamente y ya en su condición de operación normal operen con los ejes colineales. Para calcular esta dilatación térmica, normalmente son planos que ya vienen de fábrica y que consideran el tipo de montaje de la máquina, si tengo una máquina horizontal o vertical, cuáles son la carga, las condiciones de temperatura, el tipo de montaje, los materiales que van a determinar cómo funciona la dilatación térmica en cada uno de ellos. Entonces, todo ese tipo de factores van a determinar cuál es el plano de alineamiento y ese es el plano bajo el cual nosotros debemos guiarnos. ¿Que ha tocado recalcular planos de alineamiento en campo? Sí, ha tocado recalcular planos de alineamiento en campo, siendo que ya venían de fábrica. Que nos hemos encontrado con condiciones de desalineaciones dinámicas, es decir, que se respeta el plano de alineamiento, que el plano de alineamiento está bien, pero cuando medimos en condiciones normales nos encontramos desalineación en los turbogrupos, también ha pasado. Y todo eso lo vamos a ver en el curso. ¿Cuáles son las causas de que sigamos viendo desalineación en una máquina? Como precargas por la tubería, como problemas a nivel estructural que pueden generar condiciones de mayor grado de libertad en la máquina, que lo que hacen es que yo tenga una desalineación dinámica. Perfecto, yo respecto a mi plano de alineamiento, tengo mi dilatación térmica, alineo, pero mi máquina está suelta o tiene una precarga por la tubería de admisión o la tubería de descarga. Pues eso me va a generar que la máquina, por esas precargas, no pueda operar alineadamente en condiciones normales y me muestre lo que es una desalineación dinámica. Entonces, sí, digamos que todas esas condiciones no las podemos encontrar y por esos puntos que tú tocas ahí, tanto del balanceo como de la alineación, es que es tan importante, y ahorita que veamos en la gráfica de la bañera, que desde el minuto cero, desde nuestras primeras pruebas de disparo, cuando vamos a hacer las pruebas de nuestra turbina en vacío, monitoreemos. Es fundamental monitorear. ¿Por qué? ¿Cómo medimos que el balanceo estemos dentro de condiciones aceptables? Uno, pues son los niveles de vibración. Dos, cuando lo balanceamos, pues en el banco nos dieron un informe de acuerdo a un grado de calidad, de acuerdo a dos normas que vamos a ver ahorita, una que aplica para rotores rígidos y rotores flexibles, que es otro tema que vamos a ver dentro del curso en el Congreso, cómo clasificar los rotores rígidos y flexibles y cómo impacta eso en la dinámica de la máquina. Entonces, cuando tenemos esos parámetros, y el otro es cómo paso por la velocidad crítica. ¿Cómo paso por la velocidad crítica? Me va a decir cuál es la compensación del rotor. Entre más suave sea el paso por la velocidad crítica, que la velocidad crítica es el instante donde la frecuencia natural del rotor coincide con la frecuencia de giro del rotor y por eso debo pasar muy rápido. Que no sé si ustedes recuerdan el ejemplo o el caso del puente de Tacoma que se destruyó por una resonancia. Es lo mismo que pasa en un eje cuando pasa por su velocidad crítica, solo que es tan rápido y no lo vemos ante nuestros ojos, pero realmente el rotor se flecta cuando pasa por estas condiciones. Y si lo sostenemos mucho tiempo en esa condición, se va a flectar permanentemente. Entonces, ahí es donde miramos el desbalance, la compensación de la máquina. Entre más suave sea por la velocidad crítica, mejor está el balanceo de nuestro rotor. Y luego monitoreamos toda la condición, como les decía ahorita, en la curva de arranque, sincronización, operación con carga durante varias horas que garantizamos que nuestra máquina ya haya cumplido su dilatación y evaluamos por vibraciones el alineamiento del conjunto. Entonces, el alineamiento del conjunto siempre viene muy de fábrica y el tema del balanceo sí lo vamos a trabajar bajo unas normas que igual normalmente los fabricantes se rigen bajo esas normas ISO. Luego nos dicen, hola María, cuando la máquina no viene implementado con sensores de proximidad, acelerómetros o vibraciones, ¿qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para implementar? Entonces, debemos de tener en cuenta varias cosas. Uno, primero, a que digamos, ¿cuál es la configuración de nuestra máquina? Si solo tenemos
turbina, acople directo generador, si tenemos turbina, reductor, generador, si tenemos una máquina vertical en el caso de las hidráulicas, si tenemos una máquina horizontal, si estamos hablando de una máquina térmica, también tenemos que considerar no solo los sensores radiales, sino también el desplazamiento axial, que por condiciones de vapor es fundamental, porque si no voy a desgastar mis condensadores. Entonces, digamos que todas esas condiciones las voy a tener en cuenta. La configuración de la máquina, la carga de generación de la máquina, la dimensión de la máquina, porque hay máquinas, y yo creo que hay un punto que tú tocas ahí, Hugo, que es fundamental, y es que muchas de las máquinas que no vienen con sistema de monitoreo a veces son máquinas muy pequeñas o muy antiguas, que no vienen con ningún tipo de sensor, y no lo encontramos mucho en la industria, que pueden ser máquinas que están repotenciando o máquinas que utilizan como backup cuando el generador principal no está operando. Entonces ahí digamos que hacer una inversión muy grande en un sistema de monitoreo pues es algo que también hay que evaluar. Entonces digamos que para máquinas pequeñas hay un criterio que también nos dice que de acuerdo al peso del rotor respecto al peso de la máquina en general, yo podría monitorearla solo con sensores acelerómetros, que son mucho más económicos que los sensores de proximidad. ¿Y por qué? Porque entre más pesado sea el rotor, voy a tener mayor transmisión de energía, por la inercia voy a tener mayor transmisión de energía a la carcasa, que entre más liviano, pues digamos que va a tener una mayor capacidad de flotabilidad dentro de la cuña y voy a tener menor transmisibilidad de energía. En esos casos casi que es un hecho que sí o sí tenemos que montar sensores de proximidad. Y lo otro es que para eso lo que también es fundamental es el histórico que ustedes han tenido de vibraciones en su mantenimiento predictivo normal, para determinar cuáles son los puntos más críticos donde amerita y donde yo voy a detectar a tiempo posibles fallas. Por ejemplo, nosotros tenemos un turbogenerador donde realmente por su antigüedad y por su capacidad de generación pues no amerita tener un sistema de monitoreo completo. Hicimos una configuración muy sencilla: sensores de desplazamiento axial, sensores de desplazamiento radial que son de proximidad, los que hablamos de proximidad, en el cojinete lado acoplado de la turbina, que es donde voy a tener la mayor carga y donde voy a ver la desalineación con más incidencia, 2 sensores acelerómetros en caja reductora y 2 sensores de proximidad en el lado acoplado del generador. Y con eso estamos monitoreando todo el conjunto. No es lo ideal, no es el sistema de monitoreo completo, pero para una máquina de esta envergadura, y por eso yo les decía, siempre hay que tener en cuenta realmente frente a qué me estoy parando, cuál es el impacto de que esa máquina salga de línea en mi industria, en mi proceso, entonces la matriz de criticidad, tener en cuenta todas esas cosas, el historial de vibraciones, voy a poder determinar una solución específica para mi máquina si no tengo nada que la esté monitoreando. Entonces no siempre voy a tener una solución extremadamente costosa, a veces puedo tener soluciones muy específicas para mi máquina que se acoplen a lo que yo puedo invertir en ella. Entonces aquí voy a buscar el ejemplo que yo les decía para la parte de aquí les vamos a ver, son diferentes máquinas para que, digamos, determinemos dónde aplicamos en algunos acelerómetros y dónde, mira, este es un caso, esto es un ingenio azucarero, una desfibradora de caña, donde tenemos rodamientos, y aquí básicamente lo que vamos a mirar es qué condiciones. Desbalanceos, porque dependiendo de cómo entra el material se me va a descompensar el rotor, desalineaciones. Ok, ya reviso. Que me dicen que no están viendo la nueva pantalla. Compartiré nuevamente pantalla y por favor me confirman. ¿Me pueden confirmar, por favor, si en este momento ven? Sí, sí, Alejandra, sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Vale. Listo, entonces en este caso, este es un caso real, es solo para que miremos cuáles son los sensores acelerómetros y cuáles son los de proximidad. En este caso es una desfibradora de caña montada sobre rodamientos, donde tenemos un sistema de lubricación por grasa
y básicamente lo que estamos monitoreando, y de hecho ahí también respondo parte de la pregunta del compañero de cómo pararnos frente a una máquina. Este no es una turbina, realmente es otra aplicación, pero pasa exactamente lo mismo para todo el tipo de máquinas. Yo puedo tener soluciones más económicas que se acomoden, porque es que hay otra cosa, y no lo hablamos en la curva, y es el FEMECA, que es de acuerdo a los modos de falla, cómo voy a plantear una estrategia de mantenimiento. Digo que esto aplica tal cual para los sistemas de monitoreo, porque dependiendo de los tipos de falla que tú vayas a tener en tu máquina, no es lo mismo los modos de falla que vas a tener en un motor eléctrico, que vas a tener una turbina de vapor, que vas a tener una bomba centrífuga, y cómo los vas a evidenciar. No los vas a evidenciar todos en la misma magnitud, en las mismas direcciones, en los mismos puntos de medición. Entonces, cuando tú te paras frente a la máquina y haces como ese modo de falla, ese análisis de modo de fallas que vas a tener en tu tipo de máquina y determinas con qué parámetros los voy a detectar, si es con desplazamiento, velocidad o aceleración, si los voy a detectar con mayor energía en la horizontal o en la vertical o en la axial, pues planteo una solución específica para esa máquina o para esa turbina, para el tipo de máquina frente a la cual me esté parando. Entonces, en el caso, por ejemplo, de esta que es una desfibradora de caña, que es un motor eléctrico a acople directo, a simplemente dos chumaceras que soportan un rotor que está todo el tiempo con unos martillos golpeando la caña para generar una fibra que sea más fácil de moler. El problema que más tenemos es que si la caña no viene totalmente limpia, pues puede golpear los martillos, desgastarlos, el desgaste no va a ser uniforme y vamos a tener desbalanceo. Y que adicionalmente si tenemos impactos muy fuertes, sobrecargas muy fuertes, esto me puede generar desgaste prematuro en los rodamientos y probablemente desalineación. Entonces, en este caso que el problema es más grave, es la descompensación del rotor, pues instalamos solo dos sensores en las chumaceras en dirección horizontal y con eso digamos que hasta la fecha ha sido suficiente para tener un muy buen diagnóstico en línea de la máquina. Luego lo complementamos con otros dos sensores en el motor, digamos que fuimos haciendo como un sistema modular para detectar ya problemas de rodamientos también en el motor eléctrico. Y mira que no hicimos lo convencional. Tú cuando vas a medir vibración, entonces te paras y mides vertical, horizontal, axial. Claro, eso es una práctica que viene desde, no sé, los años 50, 60, donde aparecen los primeros analizadores de vibraciones, realmente solo tenemos valores globales, entonces entre más información tenga, más capacidad de análisis voy a tener. Pero ahorita estamos monitoreando en línea, o sea, todo el tiempo voy a tener información de los espectros, de las frecuencias de falla de rodamiento, entonces no va a ser necesario que tenga tantos sensores en tiempo real. Realmente a veces con un par de sensores voy a cumplir el objetivo. Por ejemplo, nosotros en siderúrgicas hemos tenido casos donde solo con un sensor hemos podido monitorear las frecuencias de falla de 3 pares de rodamientos de un tren de laminación. Simplemente es tener muy claras las frecuencias de rodamiento, muy claras la relación de velocidades que hay entre cada rodillo y poner a perseguir esas frecuencias de fallo. Y con un solo sensor estamos siguiendo todas las frecuencias de fallo de los 3 pares de rodamientos. Entonces, digamos que ya con toda la tecnología que tenemos, con los indicadores de falla, con la emisión de correos automáticos, con todo ese tipo de herramientas van a permitir que yo tenga mayor capacidad de diagnóstico sin necesidad de que yo tenga una cantidad de sensores impresionante. Los que sí tengo que tener es donde consideren los estratégicos. Digamos que esto en términos de todo tipo de máquinas. Ya cuando si hablamos de turbomáquinas, y ahí sí yo sé que, digamos, todos vamos a estar de acuerdo, no es lo mismo que yo vaya a monitorear una máquina de 2 megavatios que es de backup por si la máquina principal sale, a la criticidad y la confiabilidad que requieren una máquina de 60 megavatios, que es la que da la energía para toda la operación de mi central y que adicionalmente tengo un contrato a nivel nacional para suministro a la red de energía, pues digamos que ahí sí no voy a escatimar y realmente me voy a ir a algo. Hay una norma que también se las vamos a entregar, que es la API 670, y esa API 670 lo que nos da es todos los criterios que yo debo tener en máquinas muy críticas para tener un buen montaje de un sistema de monitoreo y de protección de máquinas críticas. Entonces, estos son sensores acelerómetros. Este es el esquema de la máquina, tengo el motor eléctrico, las chumaceras, y aquí es donde estamos midiendo inicialmente. Actualmente se están midiendo en los 4 puntos. Y todo el tiempo estamos viendo los niveles de vibración, los niveles de fricción y generando tendencias y gráficos. En el tema de turbomáquinas, aquí estamos viendo, este es un turbogenerador de 32 megavatios, y es un caso muy bueno, porque en este caso, inicialmente, solo teníamos
el sistema de protección. Entonces simplemente la máquina se disparaba en caso de que superáramos los niveles permisibles. Pero luego la condición se volvió muy crítica, hubo una condición muy particular, hubo una fisura de dientes, debíamos convivir con eso hasta que llegara el repuesto de la máquina. Entonces se hizo una instalación de un sistema de monitoreo en paralelo al de protección, sacando las señales y generando todas las gráficas en tiempo real para poder hacer un diagnóstico. Entonces, en el tema de las turbomáquinas, sí o sí, digamos que a menos de la condición de que yo les hablaba cuando los rotores superan en cierta medida la masa respecto a la masa global de la máquina, vamos a hablar siempre de sensores de proximidad, porque debemos de ver internamente cómo sucede. Y en el tema de máquinas que estén sobre rodamientos, sí vamos a poder trabajar con acelerómetros. Salvaguardando que máquinas muy críticas de turbomáquinas debemos de considerar que también debemos de tener algunas señales ancladas a nuestro sistema de protección con acelerómetros. Vuelvo y les digo, todo esto también depende mucho del impacto de la máquina en nuestro proceso, de su costo de mantenimiento, y por eso hablábamos inicialmente del ciclo de vida del activo. Y yo digo que en términos de lo que estamos viviendo ahorita, hablando de confiabilidad, en la gestión de activos, y cuando yo haga el ciclo de vida del activo en mi etapa inicial, debería de considerar los costos del sistema de monitoreo. ¿Y cómo se amortiza digamos que esa implementación del sistema de monitoreo desde mi etapa inicial en los costos de mantenimiento? Porque voy a poder detectar a tiempo todo lo que esté sucediendo en mi máquina. Entonces, digamos que ya vamos más a un tema de gestión de mantenimiento, y realmente vamos a determinar cuál es la mejor estrategia de mantenimiento, pero también cuál es la mejor estrategia de monitoreo, porque de nada sirve tener un montón de sensores, de nada sirve tener el sistema de última tecnología si nadie lo está mirando, si no lo estamos llevando adecuadamente a donde debe ir, y si no lo están viendo las personas adecuadas, ni estamos tomando decisiones a tiempo con la información. Entonces yo creo que aquí nos decía Cristian, dependiendo de los modos de fallas, implementan la mejor estrategia de mantenimiento. Estos modos están sujetos a la criticidad de los equipos y en función de ellas se implementan. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa con los sistemas de monitoreo. Lo implementamos de acuerdo a su criticidad y lo implementamos de acuerdo a los modos de falla que vamos a poder tener en nuestra máquina. Entonces, voy a cambiar nuevamente de pantalla para que terminemos de ver, digamos que ya rápidamente, porque creo que nos extendimos un poco en el tema de las turbinas. Aquí simplemente les comparto un esquema donde tenemos los cojinetes y llevamos en dirección X y Y los sensores de proximidad a una caja de paso, y de esta caja de paso a un sistema de protección. Y adicionalmente, ese solo es de protección, lo complementamos con un sistema de monitoreo donde a través de una fibra óptica o de cable de Ethernet lo llevamos a un servidor de cuarto de control, donde podemos tener en la red local toda la información de nuestra máquina en tiempo real, podemos tener emisión de correos automáticos, diagnóstico remoto, como es el caso de lo que les comentaba ahorita con las máquinas que nosotros monitoreamos en otros países. Realmente lo hacemos todo remotamente. Y aquí tenemos algunas imágenes en aplicaciones térmicas. Esto es un turbogenerador de 32 megas, turbina reductor generador, y esto es un turbogenerador hidráulico, turbina generador, excitatriz, donde tenemos, esto es un turbo de 2 megavatios, una turbina Francis, y donde tenemos todo el despliegue de información, tendencias, espectros, líneas centro-eje y todos esos parámetros que me van a permitir detectar a tiempo. Entonces, respecto a lo que me comentaban ahorita, aquí están algunas de las normas. Como les decía, si la idea es que asistan al Congreso, que nos acompañen, porque lo que hoy vimos fue un brochazo. En el Congreso vamos a ver otros temas que no tratamos acá, como les decía, como es la clasificación de los rotores, como es la parte de tribología y las pruebas de análisis de aceite que puedo implementar en mi plan de seguimiento para mis turbomáquinas, cómo correlacionar esos resultados con mi inspección por vibraciones y con termografía, cuáles son los criterios que yo debería tener en cuenta en un comisionamiento, en una alineación y en un balanceo de un rotor de una turbomáquina. Y aquí también entregaremos, como les decía, las normas, los documentos como tal, de algunas de ellas, como son la norma API 670, que lo que me da es todas las especificaciones para facilitar la fabricación, adquisición, instalación y pruebas de los sistemas de monitoreo de vibración radial y posición axial y temperatura en cojinetes. La norma ISO 7919, que es la que me va a dar el criterio de evaluación para los niveles de vibración relativos, los que son medidos con sensores de proximidad,
la norma ISO 10816, que es la que me da los criterios de evaluación para los niveles de vibración absoluta con sensores acelerómetros, la norma ISO 1940, que con eso vamos a evaluar los criterios de balanceo, de aceptación de desbalanceo residual en rotores en estado rígido, la norma ISO 11342, donde vamos a ver los métodos de balanceo y los criterios de aceptación para rotores flexibles, la norma ISO, la 4406 o la NAS 1638, donde vamos a evaluar los códigos de limpieza del aceite, y la carta ilustrada de diagnóstico de vibración, que es la tabla de Charlotte, donde nos da las herramientas para interpretar los espectros y las formas de ondas que captamos a través de los sensores de proximidad y los sensores acelerómetros. Digamos que como conclusión de esta breve charla, la idea es que nos vayamos con una noción de que realmente tenemos un abanico de opciones para tener un diagnóstico muy acertado en nuestras turbomáquinas que, como hablamos al principio, son muy críticas. Realmente hacen parte del suministro de la energía eléctrica y es máquinas donde debemos de garantizar la confiabilidad. Entonces, todo este tipo de estrategias unidas y digamos que haciendo una evaluación en común me van a garantizar que yo tenga un proceso confiable, una operación confiable de ellas, que realmente todas de manera individual sí me dan información, el análisis de vibraciones me da una información, el análisis de aceite me da una información, el comportamiento térmico, cómo está la condición de balanceo, todo eso me da una información, pero si yo realmente todo esto lo alineo en una estrategia de mantenimiento, en el punto que hablamos ahorita, que era un sistema de monitoreo confiable, porque además hablamos solo de vibraciones, pero yo al sistema de monitoreo puedo enlazar contaminación del aceite, puedo enlazar porcentaje de agua en el aceite, puedo enlazar condiciones operativas, temperaturas, de admisión, de escape, flujos, todo ese tipo de cosas las voy a poder llevar. Finalmente, ¿para qué? Para tener siempre la mayor información de mi máquina, de mi turbina, poderla gestionar a tiempo, tomar decisiones a tiempo y garantizar la confiabilidad en la operación. Esa, digamos que era la intención de esta charla. Como les digo, tendremos más información en el Congreso. Esperamos contar con ustedes, que realmente esta información haya sido de utilidad. Es algo corto, es algo muy conciso. Sé que el tema de las turbinas es muy amplio, que el tema de las vibraciones es otra ciencia muy amplia, igual que la tribología y todo esto, la confiabilidad, pero que sea un brochazo, que realmente nos abra como para seguir investigando sobre el tema. Y bueno, aquí estamos. Lo que requieran de mi parte, con mucho gusto. Ahí en el chat les voy a dejar mi correo para lo que puedan requerir y estamos atentos y esperamos contar con ustedes en el Congreso. Si tienen alguna inquietud, estoy pendiente ahí para leerlos mientras les dejo mi correo. María Alejandra, ¿me copias? Sí, te copio. Muy bonita tu exposición, tu presentación. Muchas gracias, Quisiera Alejandra. hacerte No una sé, pregunta. ¿alguien tiene una consulta más? Profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hacerle una consulta. Claro, Hola. sí, dime. Sí, era con respecto a la asesoría remota. Ok. Mira, yo, por ejemplo, tengo el caso de una empresa que quiere ser asesorada en todo su proceso para sus equipos y sus máquinas, quiere ser asesorada en la parte de predictivo, ¿ok? Por el tema de costos, por tema de lo que ya tenemos, el virus, la epidemia, la pandemia, por ejemplo, nosotros quisiéramos contratar tu asesoría remota. ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el proceso? La empresa no tiene nada. Lo que pasa es que a ellos les gustaría que, digamos, la persona que los asesore, va a tener que ser de forma virtual, les indique pues todo lo que tienen que hacer, qué sensores comprar, dónde instalarlos, cómo instalarlos, la información, y que te llegue la información vía internet a ti, y de esta forma tú podrías dar en resumen qué es lo que está teniendo. O sea, que en este caso la asesoría remota, ¿cómo funcionaría? ¿Tienes alguna experiencia, algo, cómo se haría esto? Sí, claro que sí, Luis. Mira, nosotros tenemos experiencia en esa asesoría remota. De hecho, ahorita, como les decía en el transcurso de la charla, hay empresas con
las que trabajamos en Guatemala, en Nicaragua, y pues ahorita por obvias razones no vamos a poder viajar, y ellos van a hacer todas las inspecciones de sus equipos de acuerdo a un plan de predictivo que nosotros establecimos con ellos. Lo primero, claro está, es ponernos en contexto, reunirnos con las personas involucradas, determinar ese listado de equipos, la criticidad dentro del proceso, o sea, ponernos muy en contexto del proceso al cual vamos a evaluar, y asimismo establecer una estrategia. Pero, por ejemplo, con otros clientes donde ya tenemos muy conocido el proceso, como es el caso de Guatemala, donde ya hicimos toda esta evaluación inicial, que fue eso, reunirnos con ellos, evaluar, ponernos en contexto del proceso. Bueno, no tienen nada, pero ¿qué tienen de información en el software de mantenimiento? ¿Con qué software de mantenimiento están trabajando? ¿Cómo está la codificación de los equipos? Ya tenemos geográfica, ya tenemos codificación por activo, estamos trabajando de pronto de acuerdo a la ISO 14224 o si no, no. Entonces, empezar desde lo básico, primero reconocer nuestros activos, cómo están los planes de preventivo. Digamos que hacemos una serie de preguntas para nosotros estar en el contexto de esa empresa en específico, y luego de eso, claro está, plantearemos unas soluciones. Unas que la idea es que las hagan internamente. Hay algo que yo siempre digo, y en el tema de gestión de activos debe de haber siempre una interacción entre tercerización y la parte interna. Yo digo que lo efectivo es tener siempre una interacción de las dos. Ni todo 100% internamente hecho, ni todo 100% tercerizado. Realmente debe haber una muy buena interacción. Entonces, ciertas actividades, como por ejemplo, se le lleva control de calidad a las actividades de mantenimiento, cuál es el proceso de la orden de trabajo, cómo se cierran las órdenes de trabajo. Entonces, todo eso nosotros lo miramos, porque la idea es mirar desde un global de la gestión de mantenimiento y luego irnos a recomendaciones más específicas. Entonces, en términos de predictivo, los equipos que no ameritan que tengan sistemas de monitoreo, los vamos a meter en un programa de rutas donde los vamos a evaluar con una periodicidad, y se debe capacitar a un personal para que aprenda a hacer las mediciones en campo. Los que son muy críticos y van a impactar directamente en la productividad de mi proceso, bueno, en eso sí vamos entonces a pararnos frente a ellos y a dar una solución concreta en monitoreo en línea para estos. Los vamos a enlazar al sistema de control. ¿Qué sistema de control tienen? ¿Qué protocolos de comunicación tienen? Entonces, digamos que todas esas son como los pasos. Si tú quieres, como yo les digo, les voy a dejar ahí mi correo, nos podemos poner en contacto y ya puedo ser más específica sobre este paso a paso que más o menos te acabo de dar, pero que lo ideal es poner en contexto de la empresa, el proceso en específico. No sé si eso aclara más o menos tus dudas y podamos luego tener una conversación más detallada. Aló, Alejandra, Ricardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Sí. Alejandra, soy ingeniero petroquímico, no conozco mucho de lo que es mecánica eléctrica, pero he sido integrante alguna vez del Comité de Seguridad Energética del Colegio de Ingenieros del Perú, y siempre nosotros estamos abocados en ver el valor agregado que tienen los sistemas desde ese punto de vista. Por eso hice una pregunta pidiéndote tu comentario sobre cuál es el valor desde el punto de vista de seguridad energética de lo que tú propones para una matriz energética de generación de energía eléctrica, teniendo en cuenta el riesgo, incertidumbre, dependencia y vulnerabilidad, porque al fin y al cabo, yo como no soy ingeniero eléctrico como la mayoría de la sociedad, queremos saber qué valor agregado vas a dar a través de la tecnología que tú estás difundiendo para yo tener la energía en el tiempo que yo lo necesite sin interrupciones. Claro, Ricardo, muchísimas gracias por tu pregunta. Mira que el punto y lo que tú dices es muy importante, y tocas algunos puntos que finalmente son algunas de las estrategias que hablaremos con más detalle en el curso, pero dentro de una de ellas está, por ejemplo, el mantenimiento basado en el riesgo. Y es realmente qué tanto me estoy exponiendo yo, mi máquina o mi generación, mi contrato, no tener la entrega constante de la energía que espero, por no tener ciertas estrategias. El tema del monitoreo en línea, y te voy a poner un ejemplo concreto que creo que ayuda a un caso que estamos tratando actualmente y que con el que estamos buscando precisamente eso, que no tengamos interrupciones más que las programadas en esta turbina para garantizar la entrega de la energía.
¿Por qué? Porque nos sucedió lo siguiente. Fue una máquina que por ciertas condiciones, digamos que socioeconómicas en ese momento de la región donde se instalaron, no se tuvieron, digamos, todas las previsiones en la puesta en marcha. Luego la máquina arrancó, llegó una nueva administración, es una máquina de 30 megas, tiene un contrato con la red, es básicamente el 90% de su generación es para entrega a la red, entonces empiezan la operación y todo esto, y empiezan a tener una serie de paros por niveles de vibración. Ahí es lo que tocas decir, la incertidumbre. Sí, tengo un sistema de protección y es un desarrollo tecnológico, pero entramos en una serie de paros no programados porque no tenemos noción de cuál es la causa que me está generando los niveles de vibración y que posiblemente con alguna actividad que no sea intrusiva podría generar una mitigación de esas condiciones y poder seguir entregando el suministro de mi energía a la red sin necesidad de pararla, como es el caso, por ejemplo, de una contaminación de aceite y tener altos niveles de fricción. ¿Yo qué podría hacer? Ponerlo a filtrar, ponerlo a purificarlo, pero si no tengo información de qué es lo que está sucediendo con todos estos avances tecnológicos, pues voy a entrar en una serie de paradas que van a interrumpir y que generan una incertidumbre y que van a interrumpir la generación de la máquina y que al final, digamos que eso que va a repercutir costos. Finalmente todo esto se traduce en mayores costos. Entonces, en el caso de esta máquina, claro, una incertidumbre, empezamos con una serie de paros no programados, pero no se encuentra la causa raíz de la falla. ¿Por qué? Porque no hay buenos registros, porque solo estamos con los niveles de vibración que nos dice, sí, se sale de niveles en estos puntos, pero no sabemos por qué, no sabemos si es porque se ve frecuencias en el sistema de transmisión por engranes, no sabemos si lo que se ve es una descompensación del rotor. Entonces abrimos y abrimos nuevamente la máquina, paramos, revisamos, no encontramos nada, volvemos y arrancamos y estamos interrumpiendo constantemente, ya se entra en un tema de multas y un tema que es bastante crítico para la empresa. Y luego, digamos que con esta tecnología, vamos al grano, realmente encontramos, hicimos la primera medición, detectamos que realmente lo que teníamos era un problema de sobrecarga en dientes por otras condiciones, se fracturó un diente, y ahorita estamos en una condición muy crítica. ¿Por qué? Porque no hay repuestos, pues las fábricas no se están comprometiendo con los tiempos de entrega, no hay repuestos, no hay quien los lleve, no hay quien los instale porque los técnicos no pueden viajar a la ubicación de la planta. ¿Qué hicimos? Entonces tomamos ya unas medidas correctivas en el piñón que tenía el diente roto, los llevamos a las mejores condiciones y dejamos instalado un sistema provisional porque esta máquina no tenía sistema de monitoreo y actualmente la estamos monitoreando de manera remota. Todo el tiempo estamos visualizando la máquina cómo se ve. La máquina no está en su carga operativa, no está en los 30 megavatios, que ya es un problema, pero sería un problema peor si estuviéramos en cero, si la máquina estuviese parada. Entonces la máquina ahorita está al 70% de la carga, todo el tiempo controlada, y ya vamos más de un mes y medio, casi que lo que llevamos de esta época del virus, con la máquina operando a esta condición, y la idea es llevarla hasta julio, donde llevaría el repuesto. Es claro que si nosotros hubiésemos implementado esto desde un inicio, donde detectemos a tiempo una condición de lubricación anómala, una precarga en un diente, una desalineación, de hecho, desde la puesta en marcha, muchas de estas condiciones las podamos atacar o las podamos saber llevar hasta esos paros programados de los que hablamos que sí o sí tienen que existir porque tengo que hacer algunas actividades preventivas. Entonces, digamos que ese es el aporte de la tecnología, realmente no poner en riesgo nuestras máquinas de manera innecesaria cuando podemos tener diagnósticos que nos ayuden a tiempo a tomar decisiones y que aún más nos podríamos tomar decisiones con la máquina en operación sin necesidad de pararla y garantizar su confiabilidad hasta esos próximos paros programados que sí tenemos que tener. Entonces, no sé si en eso, digamos, que responda un poco a tu pregunta. Claro está, podríamos ver muchos casos más puntuales sobre condiciones de estas, pero sí, digamos que el tema de los sistemas de monitoreo aporta enormemente a la gestión basada en el riesgo, en no poner realmente nuestros sistemas en riesgo y cumplir, porque finalmente la confiabilidad que dices, que yo tengo una máquina confiable en un cierto periodo de tiempo bajo unas condiciones operativas establecidas y cumplir unas metas. Y eso es lo que nosotros buscaríamos con estos sistemas, tener información a tiempo. Gracias, gracias Ricardo. Gracias, profesor Varillas. No sé si alguien tiene, yo creo que ya has respondido varias preguntas, Alejandra, te agradecemos mucho. Todos están calladitos porque
has sido tan buena tu charla que creo que lo único que les queda es ganas de ir a verte al Congreso. No, les agradezco de verdad muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron hoy. Falta el Espero aplauso, que falta el estemos con aplauso. ustedes. Sí, sí, sí. A ver, yo les pido, por favor, sí, ayer faltó, y aquí está Edgar, también va para ti, Edgar. Por favor, prende tu video y tu audio. Por favor, ayúdenme todos, vamos a encender nuestros audios para darle un fuerte aplauso a la ingeniera Alejandra. A ver si me ayudan, por favor. Gracias. Muy buena presentación, Alejandra. Excelente, excelente. Muy bien. Muy buena presentación, Alejandra. Muchas gracias, Nicoya. No, muchísimas gracias a todos realmente por acompañarnos el día de hoy. Ojalá estemos en el Congreso juntos para que compartamos más temas. Realmente es un tema muy apasionante y espero pues poderlos, que podemos contar con su compañía en el Congreso. Les dejé mi correo en el chat. Cualquier cosa, cualquier inquietud, información, aquí con mucho gusto será bienvenida. Cualquier inquietud que de pronto en este momento no pudo ser contestada por tiempo, lo que sea, ahí estamos muy pendientes y estamos para apoyarnos y, como decían a mí, para que generemos una red y estemos en contacto. Les agradezco nuevamente. Sí, sí, esa es la idea. Si no llegaron a hacer preguntas hoy, ya por lo menos tienen idea del tema y pueden preparar sus preguntas.